Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de intercambiadores de calor. Hoy vamos a ver el método de la efectividad NTU. Y para eso vamos a ver qué es efectividad. La efectividad la vamos a definir como el calor real que se transfiere entre el calor máximo. Si digamos que lo que queremos es calentar este fluido frío, el calor máximo sería que el fluido frío alcanzara la temperatura de entrada del fluido caliente. Sin embargo, pues en la realidad no va a llegar hasta esta temperatura de entrada, ya que en principio el fluido caliente pues también se va enfriando y no va a llegar a la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces vamos a ver el calor real, el calor que se transfirió, y la efectividad la vamos a definir como la tasa de transferencia real entre la tasa de transferencia de calor máxima que pudiera haber. Entonces, recordando conceptos del video pasado, vamos a ver que en este caso, en un intercambiador de flujo paralelo, vamos a tener las temperaturas de entrada caliente, fría, y las temperaturas de salida caliente y fría. Y lo que vamos a hacer aquí es renombrar el producto del gasto másico y el calor específico. Y lo vamos a llamar como C mayúscula. Entonces C mayúscula H es el producto del calor específico caliente, del fluido caliente, multiplicado por el gasto másico. Lo mismo con el frío, el calor específico frío por el gasto másico del fluido frío. No forzosamente va a ser el mismo fluido, entonces pudiera tener distintas capacidades de calor específico. Entonces reescribimos las ecuaciones y aquí ya está el producto con C mayúscula. Y también vamos a considerar que el calor que pierde el fluido caliente es el calor que gana el fluido frío. Vamos a ver el resultado de esta simulación. Se tomó en cuenta que en ambos fluidos es agua y se dieron gastos máxicos. Entonces vemos que tenemos la consideración de que el fluido entra a 90 grados y el frío entra a 20 grados. Entonces después de la simulación nos da que el fluido caliente sale a 86 y el frío sale a 81. Entonces lo que quiero ejemplificar aquí es que esta cantidad de calor que perdió el fluido caliente es la misma cantidad de calor que ganó el fluido frío. Entonces, ¿dónde se observa el mayor incremento de temperatura? Pues vemos que es aquí, donde el valor C, que recordemos que es el gasto másico por el calor específico, es el mínimo. Aquí nos da 91.13, mientras que aquí nos da 1902. Entonces, vemos que el mayor incremento de temperatura pues se da cuando tenemos ya sea el menor gasto másico o la menor capacidad calorífica. Aquí se da el mayor incremento de temperatura. Con tal de mantener la igualdad, si este valor es menor, pues este valor tiene que aumentar con tal de mantener la igualdad. Entonces nosotros pudiéramos medir la efectividad con las temperaturas. Del calor real, pues usamos Cmin, que es que estoy señalando, por la temperatura de salida menos la de entrada, entre la máxima. La máxima sería que el fluido frío pues entrara a 20 grados y saliera a 90. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Entonces esta es la máxima teórica. ¿Y por qué usamos Cmin? Porque vamos a tener la mayor diferencia de temperaturas. Pudiéramos usar también CH, pero sin embargo esta diferencia no va a ser tan notable.
Entonces, de manera práctica, con el fin de no tener errores de medición debido a los instrumentos, nos conviene usar Cmin, la mínima, con el fin de medir nada más las temperaturas, y con eso poder determinar una efectividad. Entonces pudiéramos decir que el calor que se transfiere es igual a la efectividad por Q máxima. Que Q máxima pues ya sabemos que es Cmin por la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de entrada. Entonces para este caso Cmin es la del fluido frío. Y así queda definida la efectividad en función de las temperaturas. Pero ¿qué pasa en otro caso? A ver, primero vamos a analizar aquí. Vamos a medir la temperatura fría de salida menos la temperatura fría de entrada. Aquí ya tengo el calor transferido en cierto modo real. Y el máximo pues es que quisiéramos que el fluido frío saliera a la temperatura de entrada del fluido caliente, pero eso no va a pasar. Entonces es temperatura caliente de entrada menos temperatura fría de entrada. Y en este caso, pues en la simulación nos da que la efectividad es de 0.88. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es enfriar un fluido caliente? Entonces acomodo los caudales, en este caso porque la simulación la hice considerando agua en ambos fluidos, pues nada más va a quedar en función del caudal, del flujo másico. Ahora aquí nos da 95.13 el producto del gasto másico por el calor específico del agua. Y aquí nos da 1902.72. Igual le puse que el fluido caliente entra a 90, el fluido frío entra a 20 y las temperaturas de salida la simulación nos da que sale a 28.26 y la de salida fría nos da que sale a 23.08. Entonces, también con el fin, se pudiera medir el calor real con cualquiera de las dos, pero con el fin de no meter errores de medición, ya que si vemos el fluido frío casi como entra sale, entonces nos conviene tener pues una variación mayor. En este caso, por eso usamos Cmin como la del fluido caliente, porque si vemos el valor mínimo pues es 95.13 en comparación de 1902.72. Entonces aquí cambia. Cmin corresponde a la del fluido caliente. Y entonces el calor real es C del fluido caliente, es el mínimo, por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida. De aquí, entra y sale. Y la máxima, nosotros quisiéramos que el fluido caliente saliera a la temperatura de entrada del fluido frío. Pero ya sabemos que no va a pasar porque el fluido frío pues se va calentando. Y en este caso pues nos queda que la definición de la efectividad pues ahora cambia, porque la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada del caliente menos la de entrada del frío. Y si metemos los datos nos da también una efectividad de 0.88. Debido a que en este caso lo único que hice fue cambiar el valor de los caudales. El que había hecho en la primera simulación de fluido frío se lo puse al fluido caliente y el del fluido caliente se lo puse al fluido frío. Ahora vamos a ver, ya sabemos qué es la efectividad. En este método de la efectividad NTU. Vamos a ver ahora qué es NTU, entendiendo que la efectividad pues es el calor transferido real entre el máximo posible. NTU es el número de unidades de transferencia y está definido así, como el coeficiente global por el área superficial de intercambio de calor entre el Cmin
pero recordando que el Cmin pues es el gasto básico por el calor específico mínimo, es el que necesitamos. Y vamos a introducir una nueva variable, C minúscula, la cual va a ser Cmin entre Cmax. En este caso, en la diapositiva anterior, pues Cmin es la que tiene el fluido caliente y Cmax sería esta, la del fluido frío. Entonces, pues la nueva variable va a ser C minúscula, que va a ser Cmin entre Cmax. Y nos vamos a dar cuenta que la efectividad va a ser función de la nueva variable NTU y C minúscula, que es el cociente de C, que hay que recordar que C es M punto por C. Si fuera el mismo fluido, C sería función del caudales, ya que el calor específico sería el mismo aquí arriba y aquí abajo. Entonces vamos a ver. Hice muchas simulaciones con el fin de comprobar. Aquí obtuve perfiles de temperatura para distintos C. C igual a 1. Si lo vemos, C igual a 1, si consideramos que es el mismo fluido, el calor específico va a ser el mismo y nada más quedaría en función de los caudales. C igual a 1 significa que el caudal caliente es igual al caudal frío. Y tenemos para eso aquí nuestra simulación. C igual a 1, los mismos caudales. C igual a 0.75 indica que el fluido, en este caso, sería el 75% del máximo. 0.5 significa que un fluido es la mitad del otro fluido. Entonces, si analizamos esta gráfica, vemos que no hay variación casi de temperaturas. Lo que queremos hacer nosotros aquí, pues es, digamos, que calentar nuestro fluido frío. Pero nos damos cuenta que básicamente como entra, sale. ¿Por qué será esto? Pues se puede interpretar si analizamos nuestra variable NTU, se puede presentar por dos cosas. O el área de transferencia de calor es muy pequeña y no da paso a que se intercambie el calor, o nuestro caudal es muy grande. Pasa muy rápido el fluido tal que no da tiempo de que se transfiera el calor. Vemos que básicamente es el mismo perfil. Como entran, salen ambos fluidos. Eso pasa para NTUs pequeñas. No da tiempo de que se transfiera mucho calor. Y las efectividades pues también son pequeñas, ya que la variación de temperatura para Cmin es muy pequeña a comparación de la máxima posible. Ahora nos recorremos a otro NTU igual a 1, y también lo hicimos para distintos valores de C. Hay que recordar que si C es igual a 1, si lo vemos aquí, es como que ambos gastos básicos son iguales. Entonces vemos la efectividad, que es como del 40% para C igual a 1. C igual a 0.75. Significa que nuestro fluido es el 75%, el fluido frío es el 75% del caudal caliente. C igual a 0.5. El caudal, y lo vemos así como que es el mismo fluido y el calor específico es el mismo, el caudal frío es la mitad del caudal caliente. Y así sucesivamente. Y para NTUs grandes, en este caso NTU igual a 6,
bueno, aproximadamente 6. Vemos los perfiles. Aquí vemos que se alcanza el equilibrio térmico a una distancia menor de la que tiene el intercambiador de calor. Aquí ya están pegadas las curvas, entonces eso significa que el intercambiador de calor tiene área de más, un área de más, porque aquí ya se alcanzó el equilibrio térmico, sin embargo el intercambiador de calor es más grande de lo debido. Y vemos que llega de manera asintótica a un valor máximo de efectividad. Entonces, si yo tengo los mismos caudales, es decir, C igual a 1, jamás voy a llegar a una efectividad del 90%. Máximo puedo llegar en este caso para flujo paralelo a una efectividad de 0.5. No puedo llegar más. Y ese aquí lo vemos. Ya que conforme crezca el NTU, esta área va a ser mayor de lo necesario. Y también para NTUs grandes lo podemos interpretar de dos formas. O el área es muy grande y ya estamos sobrados, o los caudales son muy pequeños y pudiera aumentarse el caudal. Entonces, si los caudales son muy pequeños, el NTU es grande. Entonces, se puede jugar con esas variables. Para C igual a 0.25 significa que el caudal es el 25% del máximo. ¿Qué significa para C igual a 0? Esta curva se puede obtener cuando hay cambio de fase y digamos que la temperatura del fluido caliente no va a cambiar, va a ser igual debido al cambio de fase. Y aquí pongo para un caso determinado C igual a 0.75. Entonces vemos que para NTUs pequeñas, como hemos dicho, así como entra el fluido, sale. Y lo podemos interpretar de dos formas. Que el área sea muy pequeña y eso hace que el NTU sea pequeño. O que el caudal sea muy grande. Entonces, si el caudal es muy grande, pues así como entra, sale. Entra muy rápido. No da oportunidad a que se intercambie el calor. Y la efectividad es pequeña porque pues, en la diferencia de temperaturas del calor del fluido frío a la entrada y a la salida, pues es muy pequeña a comparación de la máxima posible. Entonces vamos variando, por ejemplo, el caudal. Lo vamos haciendo con el fin de aumentar el NTU, lo vamos haciendo más lento y vemos que da más oportunidad a que se intercambie el calor. Llegamos a otro NTU, disminuyendo el caudal y permitiendo que haya más intercambio de calor. Lo mismo pasa hasta que vemos que ya llega a un equilibrio térmico. Solo que si seguimos disminuyendo el caudal o aumentando el área, si tenemos un caudal fijo, con lo que se puede jugar es con el área. Y es lo que se usa para diseñar los intercambiadores. O si tenemos un área fija, lo que se puede jugar pues es con los caudales. Y esta gráfica pues nos da mucha información. Y a partir de aquí vemos que ya crece de manera asintótica y pues ya está muy sobrado el intercambiador de calor, ya que pues, se alcanza casi el equilibrio térmico a distancias muy cortas. Ahora aquí hice un caso donde mantengo fijo el caudal caliente y lo que voy haciendo es variando ¿cómo se llama? El caudal frío. Entonces si tengo un caudal caliente muy grande,
pues así como entra, sale. Mientras que si el caudal fijo es lento, pues vemos cómo alcanza el equilibrio térmico. Nos da un NTU de 4.18 y un valor de C de 0.0026. Aumento el caudal frío. Nos da un NTU de 0.27, un C de 0.6 y una efectividad de 0.5, mientras que en el primer caso la efectividad era de 0.98, casi como entró, bueno, como salió a la temperatura de entrada del fluido caliente, casi. Y aquí aumenté los dos están a muy alto caudal, y como vemos, pues casi como entra, sale el fluido frío, y la efectividad es de 0.01. En el libro de Senkel nos dan expresiones para cada tipo de intercambiador de calor. Si tenemos un intercambiador de doble tubo, pues tendremos que usar esta expresión. Si es a contraflujo, esta de aquí abajo. Y para distintos tipos de intercambiadores. Entonces lo único que hay que obtener pues es C, que si recordamos pues es jugar con los caudales y con las capacidades caloríficas. Y con eso podemos tener nuestro valor de efectividad. Y si vemos, las gráficas que reporta son muy parecidas a las que yo obtuve con mis simulaciones. Entonces, pues para resolver cualquier problema, pues hay que ver qué tipo de intercambiador tenemos, ir a la gráfica correspondiente, calcular nuestro NTU y obtener nuestra efectividad. O si lo que queremos es dimensionar, pues podemos tener una efectividad. De ahí nos cruzamos a obtener el NTU y del NTU despejar el área. Ahora, también dirán cómo obtenemos el NTU. Podemos tener una efectividad y despejar el NTU, que esto es despejarlo de las expresiones anteriores. Vamos a concluir el video con estas observaciones. El valor de la efectividad va de 0 a 1. Aumenta muy rápido para valores pequeños de NTU hasta 1.5. Y no se justifica económicamente el uso de intercambiador de calor para valores de NTU mayores a 3. Eso implica aumentar de tamaño y aumenta muy poco la efectividad. Las efectividades más altas para intercambiadores es a contraflujo, luego a pasos y finalmente flujo paralelo. Aquí en la gráfica vemos la efectividad de flujo paralelo, flujo cruzado y a contraflujo. Tenemos que es mayor a contraflujo, lo cual lo habíamos visto en el video anterior. Y la efectividad para NTU es independiente para NTU menores a 0.3. Aquí estoy en NTU 0.5, 0.3. El resultado de la simulación se ve que sí, efectivamente es independiente de C para NTUs menores a 0.3. Y también lo que nos indica esto, que no se justifica económicamente un intercambiador de calor para valores de NTU mayores a 3, ya que si vemos aquí, pues efectivamente, para valores mayores de 3, la efectividad aumenta muy poco y eso implica pues aumentar el área de transferencia de calor. Bueno, y con esto concluimos el video. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.